¿Qué tal? Sean bienvenidos a su comunidad digital de Lección Divina. Hoy nos encontramos con una excelente hermana, una excelente mamá. Estamos con Ariana Valareso. Ella es, entre muchas cosas, psicoterapeuta cognitivo-conductual, ¿verdad, Ariana? Así es, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenida. Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti, Ariana, por concedernos esta entrevista y este testimonio que nos vas a dar tan edificante. ¿Te parece bien si iniciamos con un Padre Nuestro? Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos Danos hoy hoy. nuestro cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Pues nuevamente, bienvenida Ariana. Muchas gracias. Es Y un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos acá también con nuestro Señor que nos acompaña y nos guía en esta conversación. Así que muchísimas gracias. amén, amén. Bueno, Ariana, pues lo que nos tiene aquí reunidos es saber un poquito quién es Ariana Valareso, pero también que nos cuentes un testimonio tan edificante que tienes en tu vida. Bueno, sí, les cuento un poco. Bueno, yo tengo 39 años ahora. Soy psicóloga de profesión. Y bueno, nací y crecí en una familia católica. Eh, Mis padres siempre son personas de fe y siempre nos inculcaron a mi hermana y a mí la fe desde muy niñas. En mi casa siempre se rezaba el rosario, se oraba antes de comer, íbamos a misa juntos los domingos. Y bueno, me sembraron la verdad esa semillita de fe desde muy pequeña. Eh, Recuerdo haber tenido una infancia muy feliz, la verdad, una familia muy unida. Y y bueno, entré a un colegio laico donde no, la verdad, no nos enseñaron nunca ningún tema de fe, ¿no? Pero bueno, yo tenía dentro de mí esta semilla, como les comento, así que yo siempre oraba, rezaba, hablaba con la Virgen María, ¿no? Y tenía este gran amor a María. Y luego ya empiezan a pasar los años y empiezo yo a crecer. Siempre fui una niña muy inquieta, una niña que siempre buscaba eh, digamos, las experiencias nuevas, conocer cosas nuevas, siempre fui muy curiosa, muy inquieta y tenía también un grupo de amigas que era igual que yo. Entonces, desde los 12, 13, 14 años ya empezamos nosotras a ir a las reuniones, a las fiestas, a frecuentar a los amigos. A los 14 años tuve mi primer enamorado, como le decimos aquí, y ya yo estaba pues con toda la energía puesta en explorar y en conocer cosas, ¿no? Entonces, bueno, mi madre, viendo todo esto, pues trataba de cuidarme y de protegerme, porque se daba cuenta que yo era una niña pues que había que ponerle ciertos límites. Eh, Me acuerdo que una vez, y por ejemplo, me cuidaba mucho con la televisión, con los programas que veía, las películas que veía, ¿no? Y, eh, y yo estaba pues totalmente, ¿cómo se puede decir?, en contra de estos cuidados. O sea, yo lo que quería era ser libre, ¿no? Recuerdo desde los 15 años que tenía este espíritu rebelde y yo ya quería que me dejen ir a todas partes y hacer todo lo que hacían mis amigas y mi mamá me cuidaba, me ponía horarios, no quería que salga tanto. Entonces empieza esta lucha con mi madre desde adolescente, donde para mí ella era una barrera que no me dejaba ser libre y hacer lo que yo quisiera y cada vez yo más rebelde. Todo esto en realidad es bastante normal, creo que cualquier adolescente lo puede haber pasado. Eh, el tema es que estos enfrentamientos con mi mamá empiezan a hacerse cada vez peores, en el sentido de que yo me empiezo a alejar de ella.
y a buscar mi independencia de manera ya más fuerte. Entonces, bueno, ingreso a la universidad muy joven, ingresé de 16 años a estudiar psicología, y en la universidad pues ya era un mundo distinto, es una universidad que tiene muchísimas carreras, conocí personas de todas partes y empiezo a decir, ya, yo quiero ya vivir lo mío, ¿no? Empecé a trabajar muy joven, justamente para poder también hacer ya mis cosas de forma más independiente, y me voy a hacer mi último ciclo a un intercambio con Canadá, ¿no? En este intercambio, que fue un año, pues ya yo era libre y estaba en un país desconocido, con un montón de latinos y personas de todas partes, y dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces, durante todo este proceso, mi fe lógicamente pasó a ser ya a segundo lugar, ¿no? Lo que a mí más me interesaba era mi independencia, poder hacer lo que yo quería y ser libre, entre comillas, ¿no? Empiezo a juntarme con personas que pensaban igual que yo, de distintas corrientes, y donde ya se empieza a poner un poco en jaque la fe. ¿Y para qué sirve la fe? A ver, vamos a conversar, a debatir, como típico universitario. Y yo pues trataba de defender la fe hasta que yo misma también empecé a tener ciertas dudas, a decir de repente no es tan necesario, de repente es algo que me enseñaron de niña, pero no era así. Empiezo a tener dudas y alejarme cada vez más, ¿no? Y ya en la carrera de psicología también, desgraciadamente, algunas corrientes no favorecen necesariamente la fe católica, y empieza uno pues a abrir la mente a otras corrientes y a otras alternativas, ¿no? Pensando que de repente lo que nos han enseñado ya no está tan vigente, o que no era tan así, o que más bien es una barrera a la libertad, y tantas cosas que uno piensa. Eh, Y bueno, llega el momento en que ya regreso de Canadá y dije, ahora sí yo quiero ser libre, independiente. Salgo de mi casa a los 23 años y ahí sí ya era yo sola y no debía dar cuentas a nadie, y empiezo a vivir cada vez mi vida, no de una manera negativa. Pienso que no, mi vida no era una vida mala ni una vida, yo no hacía daño a nadie, entre comillas. No es que yo iba por ahí eh, haciendo cosas malas o haciendo daño, pero ya era una vida totalmente libre y de espaldas a Dios y de espaldas a la fe. O sea, no era mi prioridad la oración ni hacer las cosas de una manera correcta o ética, sino lo que todos hacen. Esa era mi ley, ¿no? Si es algo que todos hacen, entonces se debe hacer, debe estar bien. Um, y buscando siempre la diversión y buscando siempre pasarla bien, porque yo pensaba, pues seguro para esto hemos venido al mundo, para pasarlo bien. Entonces trabajaba durísimo de lunes a viernes y los fines de semana diversión. Viajaba mucho, buscaba llenar mis espacios, siempre he tenido muchos amigos, amigas, ¿no? Entonces llenaba mis espacios con actividades. Entré en un momento a una empresa donde todo era deporte y fitness, y empecé a llenar mi vida de eso, ¿no? Pensando que eso era lo más importante, era verse bien, estar fit. Y lo que sucedía era que cada vez sentía yo un vacío más grande. Al principio no le daba importancia los primeros años, y luego sí, ya empecé a notar que tenía un vacío interior muy fuerte, y esta sensación de que no estaba cumpliendo lo que yo debía cumplir, que había algo más, había un propósito más, un propósito superior, y que yo no sabía cuál era, pero no era esto que yo estaba viviendo. Entonces trataba de llenarlo con más cosas, a ver si de repente me sentía mejor. Y obviamente el distanciamiento con mi madre era cada vez más grande, al yo alejarme ya de todas las cosas de Dios y todo lo que ella me había, digamos, enseñado, y al ponerla a ella más bien como alguien que era una barrera para mi felicidad en muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente eso también me generaba mucho dolor y mucho vacío, y lo llenaba con cada vez más cosas, ¿no? Como vuelvo a repetir, no era una vida mala. Si yo les hablo con algunas personas y me dicen, pero tu vida es lo que todo joven en cierta forma vive. Y creo que justo eso es lo importante, ¿no? Que no era una vida mala, pero no era una vida plena, y no era una vida que estaba cumpliendo un propósito verdadero, sino más bien adaptada a todo lo que el mundo me daba y me brindaba. Yo veía mucho estos canales de televisión americanos, eh, como E! Entertainment, por ejemplo, que son canales divertidos, pero que
si uno no tiene la conciencia bien formada y los valores bien formados y constantemente lo ves y ves todos los programas que te presentan, empiezas a interiorizar que esa es la vida que todos debemos tener al final y que así debemos vernos todas y que ese es el objetivo al que debemos aspirar toda mujer y todo hombre ser así, ¿no? Como esas personas. Entonces, yo en el fondo decía, bueno, tendré que vestirme así, tendré que comportarme así, tengo que verme así. Eh, parece increíble, pero estos mensajes uno los va interiorizando, sobre todo cuando uno es muy joven, ¿no? Y no, todavía no tienes la conciencia bien formada. Entonces, vivía yo pues metida en este mundo de carpe diem, básicamente, ¿no? Y cada vez el vacío más y más fuerte. Recuerdo a veces haber regresado en la noche de alguna reunión y haberme echado a llorar en mi cuarto y decir, ¿por qué me siento tan vacía y tan mal? Hay algo aquí que no está bien. Si supuestamente tengo todo lo que, o casi todo lo que el mundo dice que uno debe tener, tengo un buen trabajo, tengo amigos, eh, tengo todo lo que necesito, entre comillas, ¿y por qué me siento tan mal? ¿Será que no es esto para lo que he venido al mundo? ¿No? Y me hacía esta pregunta bastante recurrente. Yo no creo que haya venido al mundo solo para esto, tiene que haber algo más. Y claro, trataba de regresar a mis raíces de la fe, intentaba regresar a misa, me confesaba de vez en cuando, comulgaba incluso, pero no sentía absolutamente nada, era como que estaba yo apagada a la fe. En el fondo no sabía cómo acercarme a Dios, por ahí conversaba con algún sacerdote, pero no me llegaba a abrir realmente para contarle mi verdadera situación, un poco tal vez por vergüenza o por miedo. Y pensaba, incluso las cosas de Dios me molestaban un poco, me parecían aburridas, me parecía como, ¿por qué la gente tiene que estar rezando tanto, hablando de Dios? Cuando iba a casa de mis padres me molestaba que siempre estén hablando de Dios y no quería escuchar porque yo en el fondo sabía que yo no estaba bien, haciendo las cosas bien. Y bueno, llegan los 33, a los 30 años hubo un hito y fue que mi padre es una persona muy creyente y me dice, hija, creo que voy a hacer la consagración a la Virgen María, a Jesús por María, de San Luis Griñón de Montfort. Quisiera que la hagas conmigo. Yo creo que era como una forma de él también de acercarme un poquito. Y yo por no desairarlo le digo, hagámosla juntos. Entonces hicimos la preparación de 33 días juntos. Yo la verdad no entendía nada de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo lo hice solo por mi papá, pero a raíz de esa consagración empecé a sentir que algo pasaba dentro de mí, algo cambió. Empecé a sentir más deseos de acercarme a Dios. Recuerdo que empecé a ir a misa más seguido y algunas cositas ya no me empezaron a parecer tan bien. Como que algo dentro de mí eh, cambió. Y bueno, pasaron 3 años, estaba yo saliendo con una persona y salí embarazada y bueno, tuve a mi hija y al momento de tener a mi hija tuvieron que hacer una cesárea de emergencia porque no pude tener un parto natural. Regresé a mi casa y empecé a sentirme rara, sentía que algo me estaba sucediendo físicamente, toda la parte izquierda de mi cuerpo estaba hinchada, caliente, y empecé a tener fiebres muy altas, así que regresé a la clínica con mi hija, me hicieron unas ecografías y el doctor me dijo, mira, ha ingresado una bacteria a tu cuerpo por la cesárea, así que estás ahorita con una septicemia. En ese momento no entendía yo la gravedad de lo que me estaba sucediendo. Me dijo, te vamos a operar y te vamos a limpiar, no te preocupes. Pero yo dentro mío sentí que algo muy malo estaba pasando. Así que hablé con mi madre y ella decidió traer un sacerdote a la clínica. Recuerdo haber estado en la sala en el cuarto de la clínica a 11 de la noche, habían despertado un sacerdote que es muy amigo de la familia y lo trajeron. Gracias a Dios que fue, y me acuerdo que me vino sonriente y me dio los sacramentos. Me dio la confesión, la comunión y los santos óleos. Después de muchos años que no había recibido la confesión y la comunión. Y empecé a sentir una paz dentro mío, como una paz muy, muy fuerte. Recuerdo haber entrado a la sala de operaciones y mi hija con mi madre llorando, mi hijita recién nacida, y dije, Dios mío, o sea, sentí que algo malo estaba pasando, algo muy malo. Así que entré,
Y ahí es donde, bueno, me abrieron y descubrieron que los órganos vitales estaban comprometidos y tenían que ponerme en coma. Así que me pusieron en coma inducido 2 días. Y en esos 2 días es que Dios nuestro Señor me regaló una visión y luego me pidió compartirla con el mundo para su gloria. Y, y bueno, yo sentí claramente que empecé a salir de mi cuerpo. Ya no era yo, ya no tenía cuerpo, sino que era solo espíritu. No tenía el peso y las limitaciones del cuerpo, entonces empecé a salir. Incluso recuerdo haber visto a los médicos en la sala de operaciones y empiezo a descender a un lugar que eh, era como una gran cancha o explanada muy grande, infinita, no tenía fin. Y en este lugar, lo primero que recuerdo es que era muy oscuro, no había luz. Era oscuro, eh, recuerdo que los olores eran espantosos, eran fétidos. Y en el piso había toda clase de cosas que podemos encontrar aquí debajo de la tierra. O sea, había larvas, había insectos, había excremento, había sangre, era horrible el lugar, ¿no? Esto en el piso del lugar. Era todo oscuro, no había luz y habían diferentes escenas que sucedían a la vez en este sitio. Yo podía verlas todas desde donde yo estaba e iba comprendiendo también lo que estaba mirando. Creo que se llama el don de conocimiento, que a veces nuestro Señor nos da por un periodo. Lo primero que vi fueron guerras, vi muchas guerras, personas que estaban muriendo, sufriendo, vi mucha sangre que estaba corriendo y personas matándose unos a otros. Y noté que dentro de estas personas no había luz. Eran personas que estaban viviendo, haciendo algo, una acción, pero dentro de ellos no había luz, era como todo oscuro. Luego vi todo lo que tiene que ver con la pobreza extrema, vi niños que estaban muriendo de hambre y personas que estaban sufriendo por la pobreza y también dentro de ellos no había luz. Luego vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la lujuria, escenas relacionadas con la sexualidad desordenada. Vi, por ejemplo, las prostitutas que estaban como en vitrinas, así como en Holanda. Vi escenas muy fuertes de sexualidad con niños y mucho sufrimiento. Y también dentro de estas personas veía que no había luz. Era todo oscuro, ¿no? Y yo iba como avanzando en este lugar y viendo todo esto, cada vez sintiéndome más aterrada, más asustada y pensando, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago yo aquí? Yo no pertenezco aquí. Y luego vi unas mansiones muy grandes como las que vemos de Hollywood, gigantes, con personas ricas que estaban con joyas, con pieles, dentro de estas mansiones y se reían y estaban tomando y comiendo. Y dentro de ellos otra vez, a pesar de que se estaban riendo y aparentemente estaban felices, yo veía que no había luz dentro de ellos. Y finalmente escenas donde habían personas que estaban rindiendo culto al cuerpo. Yo había estado por muchos años obsesionada con mi cuerpo y yo pensaba que eso era lo que todos debíamos aspirar, ¿no? A tener el cuerpo perfecto. Y vi muchas personas, hombres y mujeres perfectos, haciendo ejercicio desesperados, mirándose a sí mismos, y todos eran perfectos, pero dentro de ellos no había luz. Entonces, era como un ambiente como de mentira, de engaño. Yo diría que era un ambiente donde había una gran mentira que reinaba en este lugar, en este estado. Y era una sensación de desesperación porque yo entendí que estas almas, todas habían sido engañadas y que ya no había vuelta atrás. Era como que todos estábamos engañados por nuestros vicios, pecados, y ya habíamos llegado a ese estado de engaño y no había vuelta atrás. Entonces, todas estas almas, que eran miles, les puedo decir un mar de almas, todos estaban adorando a un ser que yo lo vi representado como una mujer hermosa, perfecta, y este ser estaba en el centro y a cada uno le daba lo que quería. Entonces, cuando ella me vio llegar, me reconoció, me llamó, me dijo, hola Ariana, ven, te puedo dar lo que tú quieras, solo tienes que adorarme. Era una mujer hermosa, pero yo diría que ninguna película de terror
podría asemejarse a este ser. Era un ser tenebroso, era como la astucia y la maldad hechas personas, ¿no? Entonces me miró y me invitó a acercarme y yo le dije, no, yo sé quién eres y no me engañas. Además, yo soy mujer y no me atraes. Y en ese momento me dijo, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú quieras. Empezó a transformarse en un hombre hermoso, perfecto. Y dije, yo sé quién es este ser y que me conoce y sabe cuáles son mis debilidades. Y en ese momento empezó una batalla espiritual muy fuerte de mi espíritu con el enemigo, con este ser que me quería tentar. Recuerdo que fue una batalla que para mí duró años, seguramente puede haber durado un segundo, pero para mí fueron años, y empecé a orar y a rogar a Dios en ese momento, Señor, sácame de aquí, Dios mío, sácame de aquí, yo no pertenezco aquí, por favor, sácame, yo soy tu hija. Y recuerdo haber dicho, haber pensado, Señor, yo te amo, sácame de aquí. Creo que por primera vez en mi vida, Señor, yo te amo. Ten misericordia y sácame, porque yo en ese momento era como una lucha muy fuerte, ¿no? Y yo creo que los sacramentos me ayudaron me dieron la gracia de poder hincarme de rodillas, digamos, y pedir su misericordia. Y bueno, luego de esta batalla eterna, sentí una mano gigante que bajaba, era como que bajaba y me empezaba a sacar de este lugar y a elevar. Yo sentí como que algo me estaba elevando y sacando de aquí y empecé a salir de este lugar espantoso, empecé a perder el miedo y a sentir tranquilidad y paz. Y empecé a escuchar una música que eran como miles y miles de niños cantando, una melodía que nunca le he escuchado, la verdad nunca más la he escuchado en mi vida, pero era como miles y niños cantando la melodía más perfecta. Vi una luz celeste muy brillante que estaba arriba, era mucho más brillante que el sol, y un olor que era una mezcla, no sé cómo describirlo, pero era como una mezcla de olor de flores, de rosas, era un olor así, que a uno lo ponía en un éxtasis, ¿no? Y empecé a pensar, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Empecé a sentir un gozo, una emoción, hasta que finalmente terminé de ascender y llegué como como a la presencia del amor de Dios. No vi a Dios, no vi a Jesús, no los vi, pero fue como levantar el velo un poquito y poder experimentar el amor de Dios. Entonces sentí como que me recibía ríos y ríos y ríos de amor. Imaginen que no hay nada más en este lugar que amor. Eso era la presencia de Dios, solo su amor infinito. Y era un amor tan abrumador y tan perfecto, ¿no? Porque, eres el amor mismo, ¿no? Entonces, tan perfecto que en ese momento es como que nuestra alma está en éxtasis y sientes como he llegado a mi casa, he llegado a mi hogar, al lugar donde siempre quise estar. No había ya espacio para dudas, para penas, para vacío, para nada. Era como llenarte de su amor y eso era todo, no se necesita más. Eh, y recuerdo haber sentido como que me desnudaran espiritualmente y una gran vergüenza al sentir todo este amor que estaba recibiendo y no tener nada que entregar. Creo que eso fue lo más fuerte que recuerdo, esa sensación de no tengo nada que devolver, Señor. Y sentir esta vergüenza y esta pena eh, frente a la presencia del amor mismo. Entonces, en ese momento uno se olvida de todo. Yo no me acordé ni de mi hija ni de nada. Es que es el éxtasis, ¿no? Y quería quedarme allí, obviamente, para siempre. Ya había llegado a mi hogar, pero entendí que no era mi momento todavía y que tenía que volver. No quería volver, así que empecé a regresar poco a poco, me desperté. Fue como una película así de ciencia ficción. Me abrí los ojos y estaba en el cuarto de UCI, enchufada con 8 máquinas, recuerdo, horrible, entubada. Y mi cuerpo no se podía ni mover, obviamente estaba hinchada, terrible, con cortes, era muy doloroso todavía y estuve 28 días más en la clínica mientras me volvían a operar para seguir limpiando porque todavía continuaba la infección. Y a pesar del dolor de los cortes que tenían que cortarme, abrirme otra vez, limpiar,
yo por dentro sentía una paz. Era como que alguien me hubiera abierto el corazón y me lo hubieran curado con una crema, me lo hubieran vuelto a cerrar y estaba en proceso de curar. Así me sentía, como que algo estaba sucediendo dentro de mí, pero no sabía qué era. Entonces, lo primero que uno piensa ahí es, o me he vuelto loca, o he soñado, o algo raro está pasando, o tengo estrés postraumático. De repente yo, al ser psicóloga, trataba de racionalizar lo que estaba pasando. Incluso hablé con el doctor y le conté la experiencia, y lo primero que me dijo fue, no te preocupes, esto sucede muchas veces, esto es parte de la anestesia, incluso tiene un nombre, ese fenómeno, y son alucinaciones que genera la anestesia. Pero yo sentía que había algo que estaba sucediendo dentro de mí y que no era un sueño y que no era una alucinación. Así que estuve, bueno, en la clínica de estos 28 días. Salgo de la clínica y lo primero que hice fue llamar a un sacerdote que pertenece a un grupo de oración donde yo pertenezco hace 8 años. Lo llamé, es un sacerdote que tiene muchos dones y carismas. Inmediatamente me entendió, me empezó a guiar, a ayudar a discernir junto con los hermanos del grupo, y poco a poco, a través de la oración, eh, fui entendiendo que esto había sido pues una experiencia que Dios había permitido y que permite, primero para conversión de nosotros, y segundo para conversión de muchas almas, ¿no? Y que todo esto es gracias a su misericordia. Así que al principio no quería mucho entender, porque decía, ¿esto qué significa en mi vida? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero poco a poco, ya en oración, es que el Señor empieza a guiarme y a explicarme que esta era realmente una segunda oportunidad, y que Él quiere transmitir esto al mundo, estas visiones o estas experiencias que tenemos muchas veces, porque Él quiere que sepamos que Él está vivo y cuánto nos ama, ¿no? Entonces, al principio, el primer año fue muy difícil, era como un año de cambios, de adaptación. ¿Qué hago ahora con esta información? ¿Me la guardo? Pero luego poco a poco dije, no, esto tiene que generar en mí un cambio, ¿no? Y empezar a cambiar la vida y a tomar decisiones, ¿no? Así que lo primero que hice fue empezar a rezar más, eh, aprender a rezar el rosario bien, que no lo sabía rezar bien, empezar a leer el Evangelio más, a conocer más a Jesús. Era como que hubiera recién nacido como una bebé y quería empezar a conocer a Jesús, y quién era este ser tan maravilloso y qué había hecho, ¿no? Imagínense, recién a los 33 años, qué vergüenza. Y, y empecé a sentir como una avidez de las cosas de Dios, ¿no? Empecé a acercarme más a los sacramentos, a la misa, a sentir y a vivir realmente la Eucaristía. Y empecé a notar cambios poco a poco en mí a través de los sacramentos y de la oración. Entonces, llegó un momento en el que ya no podía pues seguir en la misma vida. Yo no estaba casada por la iglesia y sentía que realmente tenía que tomar decisiones. Así que, bueno, pues tuve que terminar esa relación y empecé a sentir paz. Empecé a sentir paz y a darme cuenta por dónde era que Dios me estaba guiando. Y bueno, han sido años difíciles. Creo que cualquier cambio radical después de este tipo de conversiones es complicado. Cuando uno ve otros testimonios, pues como que todos estamos así en la lucha constante, pero empieza uno a sentir paz interior de una manera que antes uno no la conocía, ¿no? Y bueno, decidí dedicar mi vida a Dios. Dije, bueno, he estado 33 años de espaldas a ti, así que los próximos 33 tienen que ser para ti, solo para ti. Y decidí entregarle mi vida a través de mucha oración. Empecé a escucharlo más claramente y a darme cuenta cómo Él actúa en mi vida, y va guiando cada cosa que sucede en mi vida, cada decisión. Así que al día de hoy esa es un poco mi misión, ¿no? Dedicar mi vida a Dios y ayudar a que otras personas, jóvenes como yo, conozcan el amor de Dios. Creo que eso es lo más importante y eso es lo que finalmente cambió mi corazón. No fueron teorías, no fueron palabras, fue el amor de Dios, fue experimentar cuánto Él me ama,
como soy, imperfecta como soy, y con la vida que había llevado de espaldas a él, cómo él aún me amaba tanto. Ese amor fue el que tocó mi corazón, tocó cada fibra de mi ser, sanó mis heridas. Recuerdo que el Señor me dijo en oración, quiero que te proclames una mujer sana y liberada por tu Padre Dios, porque no solo me sanó físicamente, sino que liberó mi corazón de las cadenas que tenía, de la baja autoestima, de la inseguridad personal, de los vicios, de las heridas profundas que tenía con mi madre, de cosas que ninguna otra terapia que había hecho, ningún libro, ningún psicólogo me había podido sanar. O sea, esas heridas profundas del alma que uno tiene, solo el Señor la puede sanar. Y eso sucedió conmigo. Entonces empecé ya a enfocar la terapia que doy también de otra forma, ¿no? Me di cuenta que la terapia, pues sí, es una herramienta maravillosa, pero que tiene que estar complementada con la parte espiritual porque si no, realmente no llega a abarcar todos los ámbitos del ser humano, que era lo que a mí me había pasado por muchos años. Yo había experimentado todo tipo de terapias, todos los libros que puedan haber de autoayuda, y la verdad es que no habían llegado a sanar, sino más bien a crear más vacío y más confusión, diría yo, en algunos casos. Eh, entonces, bueno, esa es un poco la experiencia que tuve. Y al día de hoy, si bien la vida no es más fácil, diría yo que es más difícil en algunas cosas, pues sentir que uno está tratando de hacer la voluntad de Dios y viviendo de cara a Dios y cumpliendo el propósito para el que uno vino al mundo, es un gozo y una alegría y una felicidad que creo que no la cambiaría por todas las fiestas y por todo lo que antes viví en mi vida. Y eso es lo que quiero compartir un poco con los jóvenes ahora, ¿no? Que sepan que no es, que lo terrenal finalmente nos da gozo, nos da alegría por un momento, pero finalmente no es la respuesta. Y que no vivamos engañados, ¿no? Muchas veces vivimos engañados sin saber. eh, Así que bueno, ese es mi testimonio que les quería comentar. Sí, muchísimas gracias. Excelente testimonio, hermana. De verdad que nos edifica mucho, mucho. Y con base en esta visión, yo te quería hacer dos preguntitas. Recuerdo que en algún testimonio también que compartiste, nos decías que veías unas velas, que eran las oraciones de las personas que hacían por ti. Y la segunda, tú como psicóloga, yo quiero preguntarte porque precisamente ahorita que hablas de los jóvenes, están siendo bombardeados con todas estas ideologías de género. Quisiera yo preguntarte, este ser que viste, que se cambia que puede ser mujer y de repente puede ser un hombre, ¿crees desde tu punto de vista que tenga que ver con todas estas corrientes de ideología de género? Ujú, interesante. Sí, respecto a las velitas, sí vi como unas lucecitas cuando estaba en presencia de Dios, eran como unas lucecitas, eran como, justo como pequeñas llamitas, ¿no? Que estaban vivas y brillaban, y cada una de ellas era una oración de alguien que estaba orando por mí. Y eran muchas, mi mamá había puesto a rezar muchísimos grupos de oración en todas partes, gente que ni me conocía, y había varias velitas, y ahí entendí que la oración en realidad es viva, o sea, la oración es viva, y así nosotros oremos por los almas del purgatorio, por ejemplo, eh, para interceder por ellos, o también pidamos intercesión de los santos o de personas que están en el cielo, pues sí, hay una conexión real, ¿no? Y la oración es viva y realmente ayuda. Por eso siempre pido, ¿no? Recen por las personas que están enfermas. Pueden salvar vidas con una oración. Es súper poderosa. Y respecto a este ser, yo creo que este ser, bueno, eh, pienso yo que definitivamente era el enemigo porque me conocía muy bien mis debilidades, y pienso que sí, o sea, este ser definitivamente representaba pues todos los pecados capitales y todas las mentiras, ¿no? El enemigo es el rey de la mentira y del engaño, así que por ese lado yo pienso que sí, que tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de, qué pena que ahora hay tanta confusión
¿no? Que tanto se bombardea y se confunde a los jóvenes con este tema, que los pobres ya desde chicos están empezando a dudar incluso de su orientación sexual, porque reciben tanta información y se les hace pensar que esto es tan normal y que incluso a veces es necesario experimentar, que lógicamente no tienen la suficiente formación, la suficiente claridad y se confunden, ¿no? Y este ser, pues sí, empezó a cambiar inmediatamente a lo que yo le estaba pidiendo. Y así cada uno de las almas que estábamos ahí, ¿no? Yo pienso que que estamos viviendo un mundo muy difícil, en una época muy difícil definitivamente, y pienso que el demonio lo primero que está atacando es la familia, de diferentes maneras, también mucho a través de este tema de orientación sexual, lógicamente, quiere destruir la familia nuclear y, y tenemos que ser bastante cuidadosos con lo que les mostramos a nuestros hijos, con lo que permitimos que vean. Y también nosotros, ¿no? Nosotros con lo que nosotros también consumimos como padres. Porque estamos expuestos a tanta información que si uno no está realmente, o sea, no tienes los valores bien claros, es muy fácil caer y confundirse, ¿no? Y para comentarles un poco acerca de las terapias, yo en muchos años empecé a estudiar y a hacer otro tipo de terapias alternativas. Hacía yoga, empecé a aprender a hacer reiki, regresiones, constelaciones familiares. ¿Qué más hice? Bueno, hice terapia de ayahuasca, que me dijeron que era lo máximo para curar ciertas cosas, ¿no? Y buscaba pues por todo el abanico de terapias y cada vez uno se va metiendo más y más. Y la verdad es que lo único que logré fue sentir un vacío más grande, confundirme, porque uno empieza a pensar que uno es como que uno domina las terapias y uno mismo puede lograr alcanzar la felicidad, la tranquilidad solito, porque eso es lo que te dicen todas, ¿no? Que uno mismo puede alcanzar la felicidad solo, que no se necesita de nada más, de ningún ser más que uno mismo, y que si uno logra dominar ciertos mantras o ciertas meditaciones o ciertas sesiones o como se llame cada una, pues vamos a lograr llegar a esta etapa, ¿no? Ya a este nivel. Entonces yo pensaba que eso era, ¿no? Y que había que llegar ahí. Y cada vez avanzaba más y cada vez me sentía más vacía. Incluso después de la terapia de ayahuasca, yo pienso que sí se me llegó a abrir un tercer ojo y empecé a tener experiencias pues súper fuertes y que definitivamente ahora veo que no venían de Dios. En ese momento pensaba que sí, estaba yo muy emocionada y muy orgullosa diciendo, oh, se me ha abierto el tercer ojo, ahora veo esto, ahora escucho esto, ahora veo estas sombras, veo estas personas, ahora veo a los muertos. Y definitivamente eso no era de Dios, ¿no? Y cada vez más y más deprimida y más triste y más ansiosa, no podía dormir, tenía que tomar pastillas para dormir. Entonces, pienso que por todas partes hay como un bombardeo de información errónea que tenemos que aprender a discernir y para eso los sacramentos y estar en gracia. Antes no le encontraba la importancia a la gracia. Yo no entendía qué era la gracia de Dios y por qué era importante estar en gracia, pero la verdad es que si uno no está en gracia de Dios y estás constantemente en pecado, pues es súper difícil realmente poder discernir y poder mantenernos de cara a Dios. Uno empieza ya a confundir las cosas y a pensar que todo es válido, que lo que nos decían un poco en la formación también de terapeutas, ¿no? Que no existe ni el bien ni el mal. Todo está permitido, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser inclusivos, tenemos que ser de mente abierta con los pacientes y al final lo que a cada quien le funcione, eso es. Entonces, si eso nos dicen a los terapeutas, que supuestamente estamos a cargo de la salud mental, imaginen cómo complicado, ¿no? Así que sí, creo que tenemos que mantenernos en la gracia. Sí, tienes toda la razón y quería preguntarte, Ariana, durante ese tiempo en el que estuviste tú alejada,
¿cuál era la actitud de tus papás, de tu mamá, ¿no? ¿Piensas que el hecho o lo que Dios permitió que tú vivieras, pues fue en realidad una bendición, ¿no? Porque eso te hizo experimentar el amor tan grande que Dios siempre te ha tenido y nos tiene a todos, ¿no? Pero el experimentarlo así, pues realmente fue una bendición, ¿no? ¿Y crees que se debió a que a las oraciones de tus papás, a qué crees que se debió? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando dices que estabas frente a ese gran amor y tú no tenías nada que dar, ¿qué es lo que tú tenías que haber dado que no tenías? Ujú. Bueno, definitivamente, no paremos de rezar por nuestros hijos, nunca. La verdad es que después de esta experiencia, yo sí, súper convencida de que mis padres rezaron por mí más de 20 años, la verdad. Y ellos siempre me decían, estamos rezando por ti, estamos rezando por ti. Decía, ay, ¿para qué rezan por mí? Déjame tranquila. Y rezaban por mí, no se cansaron de rezar. Y sí, definitivamente pienso que eso influyó mucho. Em, la bendición de una madre, por ejemplo. Mi madre todas las noches desde su casa me bendecía. Ella me lo contó después, ¿no? Me bendecía todas las noches, Señor, por favor, cuida a esta niña. Y, y eso es súper poderoso, ¿no? Porque finalmente la oración es lo que hace es ser intercesora ante Dios, ¿no? Entonces, yo sí pienso que definitivamente Dios escucha los ruegos de los padres por los hijos que están descarrilados o que están mal. Y les agradezco a ellos infinitamente por haber sido perseverantes en la oración. Al día de hoy, pues obviamente están súper tranquilos y contentos de ver que toda esa oración dio fruto y que nuestra familia nuevamente está de regreso en la fe. Y tratamos de inculcarle yo a mis hijas y mi hermana también a sus hijas ahora para continuar, ¿no? Con la semilla de la fe. Y por otro lado, cuando estuve en presencia de Dios, la sensación era vergüenza, era pena de no haber, era como que pasó por mis ojos muchas situaciones de mi vida donde pude hacer algo y no lo hice, donde pude hacer algo bueno y no lo hice, y obviamente también las cosas que hice mal, ¿no? Y era como yo sentía como yo te di estos dones, todos estos dones, y no hay nada. No los hiciste crecer, no los usaste para otras cosas. Por ejemplo, un don como la voz. Yo canté muchos años en bandas de rock, eh, pero nunca canté para gloria de Dios, nunca canté para Él, nunca usé mi don para Él, para alabarlo, para agradecerle, eh, para comunicarme con Él. Entonces, empecé digamos, tiempo después de la experiencia, empecé a pensar, Señor, ¿cuántos dones nos has dado? ¿Cuántos dones nos das que los tenemos escondidos y no los usamos porque a veces ni sabemos que los tenemos o porque los usamos para otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ahora tengo súper claro que o sea, la vida se nos puede pasar en un segundo, no sabemos qué va a pasar mañana, así seamos jóvenes o no, y más aún en los tiempos que estamos viviendo no sabemos qué puede pasar. Y no debemos vivir pensando, después ya viviré la vida bien, después ya haré lo correcto, ahora soy muy joven, tengo que divertirme, porque Dios nos ha puesto aquí en el mundo para algo, y es para conocerlo, amarlo y servirlo. Ese es el objetivo. Eh, y no servirlo como peones o como esclavos, que mucha gente dice, ay, pero servir a Dios debe ser súper aburrido, me va a quitar esto, me va a cortar esta cosa, y al final me voy a quedar sin nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Es vivir la vida a plenitud, en libertad, sin ataduras, sin cadenas, sin todos estos vicios, eh, y poder gozar del amor de Él, ¿no? Pero para eso pienso que el primer paso es la oración. Y yo insisto mucho con la oración porque recién en la oración es que empecé realmente a entender y a comunicarme con Él. Es imposible, pienso yo, estar en comunión con Dios si no oramos, porque la oración es finalmente comunicarse con Él, ¿no? Y para eso, pues, obviamente hacer silencio en el corazón.
que fue muy difícil, ¿no? Es muy difícil en el mundo que vivimos hoy en día, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba del trabajo y lo primero que hacía era prender la televisión, poner música y hacer ejercicio, cualquier cosa que no fuera silencio, porque justo tenía un poco de miedo del silencio, de sentarme y enfrentarme conmigo misma y qué cosa podía pasar si hacía eso, ¿no? Cuántas cosas podían salir en ese silencio. Entonces, más bien ahora busco los momentos de silencio para poder hablar con él y comunicarme y sentir su presencia. Y creo que todo lo podemos hacer, no es algo de santos ni de ascetas, es algo que todos podemos lograr si es que nos damos la oportunidad de tener ese momento con él. Eh, a veces pienso que tenemos la idea como que todo esto es solo para ciertas personas. Yo antes lo pensaba así, ¿no? Cuando me hablaban de los santos, es que ellos son santos, ellos son privilegiados, ellos son especiales, pero finalmente ahora veo que todos estamos llamados a ser santos, todos. Y el caso de Carlo Acuti, este chico que jovencito, ¿no? Y que está en camino a la santidad porque simplemente decidió vivir su vida de cara a Dios y con Jesús hasta el final, en un mundo muy convulsionado. Entonces creo que todos podemos lograrlo. No es algo solo para algunos, no es algo para personas ancianas. Los jóvenes estamos llamados a ser santos, pero tenemos que tomar la decisión drástica y clara de realmente querer estar de la mano con Dios y que eso nos va a costar muchísimo. Yo decidí vivir en castidad, decidí entregar mi vida a Dios, pero de verdad, y vivir en castidad para poder estar justo en gracia, porque si no es imposible. Y descubrí que es una maravilla, que es una libertad, una alegría, un gozo, cortar estas cadenas que tenía antes, que me llevaban pues a relaciones donde finalmente terminaba muy herida, ¿no? Y empezar a sanar todo esto ya de la mano de Dios, con la mira a que Él, si Él decide y si Él desea, pues me dará un esposo maravilloso, cuando sea su voluntad. Y en el interín, pues prepararme para esa persona, y para ese matrimonio, si es que algún día se llega a dar, ¿no? Que en el fondo creo que es lo que todos deseamos y anhelamos, ¿no? Sí, Ari, pues de veras yo espero que el Señor te dé un hombre santo, así como el ejemplo que tú nos estás dando de esta castidad y pues de este camino a la santidad, ¿verdad? Estos pasos que tú estás dando que realmente son un ejemplo para los jóvenes y para todas las personas. Y yo quiero preguntarte ahorita que hablabas bueno, pues del amor de los amores, que es nuestro Señor. Quisiera yo preguntarte, también comentaste un poquito de que practicaste muchas terapias. Quiero preguntarte, Ari, ¿cuál consideras que es la diferencia? Porque muchas personas nos dicen que haciendo yoga, haciendo reiki, haciendo todas estas terapias, la ayahuasca no la conocemos muy bien, pero muchas personas nos dicen que ahí encuentran paz, que ahí se relajan, que ahí... Desde tu punto de vista, cuál crees que es la diferencia de encontrar paz a través de estas terapias a encontrar paz a través de la oración? Ujú. Claro, sí hay una diferencia y lo que pasa es que se confunde mucho porque se piensa que la paz, por ejemplo, cuando hacemos meditaciones, ¿no? En el yoga, cuando hacemos la meditación o estamos diciendo los mantras y llegamos a este punto de poner la mente en blanco y relajar los músculos y la respiración, lógicamente todo eso sí nos hace llegar a un estado de relajación, de calma, ¿no? Que puede durar un tiempo, puede durar un día, puede durar de repente 2, o esa semana nos sentimos mejor, pero eso no va a sanar nuestras heridas emocionales, eh, y las heridas profundas del corazón que tenemos, por ejemplo, ¿no? Incluso yo recuerdo haber hecho regresión, hice sesiones de regresión porque me decían, ahí vas a poder entender cosas de tu pasado y sanar. Entonces lo que sucedió fue que sí, efectivamente, vi cosas de mi pasado, lo cual me parece ahora un poco, hasta me da un poco de miedo, no sé cómo pude verlas. Vi cosas de mi pasado, situaciones que habían sucedido
y dije, ahora detecto por qué tengo este problema, ¿no? Pero ahí quedó la sesión. La persona que guía esa sesión te dice, eso es, sí, entonces tu padre tal cosa, tu madre tal cosa, ¿ya? Y por eso tú tal cosa. Bueno, ahí quedó. ¿Y qué haces con esa información? ¿No te genera más paz? Uno piensa, ya entendí todo lo de mi pasado, pero finalmente ahí queda, ¿no? Y es como que todo siempre tiene un límite, ¿no? Además de que todo esto finalmente tiene de un background que si indagamos un poco más, viene de otras religiones, viene el hinduismo y el budismo, y todo tiene un porqué, y todo tiene, digamos, una creencia muy distinta a la creencia de un Dios, ¿no? De Cristo Jesús resucitado, no existe, obviamente. Entonces, llega un momento en el que ya uno empieza a pensar que uno solo puede lograr, ¿no? Como les había comentado antes, ¿no? Finalmente todas estas terapias lo que te dicen es, tú solo tienes el poder, tú solo puedes ser feliz, tú solito tienes dentro de ti esa llama de divinidad. Esa llamita de divinidad está dentro tuyo, solo la tienes que encontrar y puedes llegar a la iluminación y puedes llegar a la felicidad tú solo. En ningún momento se habla de un Dios creador, de un Padre amoroso, o a veces se habla, pero como algo muy, eh, como la energía cósmica, como, ¿no? Cuántica, como parte de un todo del universo, etcétera, pero no este Padre, o sea, real, que existe y que te ama, y que te cuida y que está ahí contigo y que te puede sanar, que te puede liberar, ¿no? Entonces, eres tú solito, liberándote, cuidándote, llegando a la plenitud máxima, llegando a la sabiduría, tú solo, y vas subiendo niveles y vas abriendo más puertas y pensando cada vez más, estoy por llegar, ya pronto voy a llegar. Y yo sé más que los demás que están en el primer nivel, porque ahora yo estoy en el nivel tal, estoy logrando, ¿no? Poner mi mente en blanco, ahora ya logro que todos mis músculos se relajen. Y claro, físicamente uno se siente relajado, pero lo que sucede en el corazón y en el espíritu no es otra cosa. Entonces lo que me pasaba era que yo regresaba de las terapias a mi casa y decía, qué lindo, qué maravilloso, ahora entiendo esto, el otro, ¿y ahora qué? ¿Qué más? Entonces tengo que ir a otro curso y tengo que leer otro libro y tengo que, ¿no? Y continuar eternamente para lograr, si en algún momento llegaba a ese estado de real gozo y felicidad que tanto buscaba y de sanarme realmente, ¿no? Incluso muchas veces se abren puertas que no deseamos que se abran, ¿no? Como les conté de la ayahuasca, que fue impresionante las cosas que me pasaron después. Tuve que tomar pastillas para dormir porque en la noche sentía que había algo que me estaba mirando. Y la señora que me hizo la terapia me decía, no, es que ahora tú ya tienes el tercer ojo y ahora tú vas a poder empezar a ver estas cosas. Y yo decía, es que yo nunca quise esto, ¿no? Yo lo único que quiero es sanarme y sentirme tranquila, contenta. Entonces, el concepto de Jesucristo como redentor, que murió por nosotros, por nuestros pecados, el concepto de un Dios Padre amoroso, pero del cual necesitamos y con el cual tiene que haber una comunión, ¿no? Una comunión, una relación de amor, pues no te lo mencionan, te mencionan nomás a uno mismo como redentor de uno mismo y obviamente así no, sabemos que no vamos a lograrlo. Entonces creo que hay que diferenciar la alegría, la tranquilidad que puede existir en un momento con la verdadera paz interior, que es algo que es continuo, constante, ¿no? Y que es lo que uno experimenta cuando estás con Dios en el corazón. Sí, así es. Oye, Ariana, y por ejemplo, ¿tú crees que estas terapias, todo lo que tú viste en esa visión, en esa explanada horrible, ¿no? En la que pudiste ver todos estos pecados, todos esos pues son engaños, ¿no? Del mal, precisamente para alejarnos de la mirada de ese Dios de amor, ¿no? Porque en realidad a ti te bastó solamente sentir ese gran amor para cambiar completamente tu vida, ¿no? Sí. Para liberarte, para sanarte, para que tú decidieras alejarte de todo a pesar de
de todo lo que te alejara de ese gran amor, ¿no? Y tú crees que sí, entonces todo esto es como un plan pues del demonio para alejarnos la mirada de Dios, que es lo que más estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Así Buscamos es, todo menos a Dios. exacto, exacto. Todo lo que yo vi, muchas de las cosas que vi me hicieron luego entender cómo había vivido yo engañada también, ¿no? Y cómo me había ido comprando poco a poco estas mentiras del mundo. Y que todas estas cosas en sí no son malas. No es que sea malo querer tener dinero o sea malo querer verse bien o vivir sano, tener un bonito cuerpo, pero era como que este era el objetivo de mi vida, porque no le encontraba otro objetivo, no había encontrado otro sentido más importante. Y creo que el mundo se está encargando de eso, ¿no? De hacernos creer eso. ¿Quién no piensa ahora que lo más importante es verse bien? Yo recuerdo que yo decía, si me veo bien, no importa lo que esté pasando dentro mío, nadie se va a dar cuenta mientras me vea bien. Entonces, porque eso es lo que uno ve por todas partes, que las personas que se ven bien son los más felices, son los más exitosos, son los que, como nuestro modelo a seguir, ¿no? Entonces, eh, lo triste es que en este lugar yo sentía que era un lugar como de no retorno, que era el engaño donde habían caído estas almas por consentimiento propio, como yo, que había accedido a caer en esta mentira, porque uno hace las cosas por voluntad propia, ¿no es cierto? Y Dios la respeta, nos respeta mucho nuestra libertad, entonces estaban ahí porque habían decidido estar ahí y continuar en ese engaño y bueno, la misericordia de Dios es grande y como les digo, creo que la gracia de los sacramentos fue fundamental para poder clamarle y pedirle, por favor, sácame de este lugar, porque sin la gracia no sé realmente qué hubiera sucedido. Y por eso es que es tan importante que hablemos de estas cosas con nuestros jóvenes, creo, porque son, creo yo, los más vulnerables, los niños y los jóvenes, ¿no? Que crecieron pensando que esto es así, pensando que este es el objetivo, ¿no? Vivir para las cosas del mundo y que no hay más allá, ¿no? Que no hay necesidad de nada porque, bueno, no hay más allá. Cuando sí hay un Dios amoroso que realmente nos ama, no tenemos que luchar toda nuestra vida para vernos perfectas. Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que yo veo que tantas pacientes vienen con estos problemas de que no me veo bien, de que tanto sufrimiento innecesario, ¿no? Cuando realmente si supiéramos cuánto Dios nos ama, y que no, para él ya somos perfectos, ¿no? Entonces, eso realmente cambia el sentido de todo, ¿no? Eh, y sabernos amados, queridos como somos, que no tenemos que cambiar, no tenemos que ser diferentes, no tenemos que querer ser todos de una misma manera, ¿no? Cuando estuve en presencia de Dios siempre lo digo, no habían Ferrari, no habían nada de lujo, era solamente Dios y mi espíritu y mi alma, y Él que lo conocía todo. Realmente yo sentí que me traspasaba con su conocimiento y que sabía absolutamente todo lo que yo había vivido y que me estaba entregando su amor porque era como, "Ah, te amo así como eres", ¿no? Y ese amor incondicional fue el que perdón, eh, y el cual hasta ahora me sigue tocando, ¿no? Todos los días cuando recuerdo, a veces vienen los problemas, las dificultades del día a día y recuerdo y digo, no me puedo quejar, Señor, porque tú me amas tanto que sea, pase lo que pase, tu amor es más grande, ¿no? Eh, y creo que ese es el gran mensaje que es tan difícil creerlo, ¿no? Entenderlo, que realmente nos ama tanto. Eh, Así que bueno, ahora la terapia es distinta, ¿no? Veo muchísimos casos de mujeres, hombres con ansiedad, con depresión, problemas de pareja, y finalmente todo se puede resumir en esto, en la falta de amor, en la falta de amor propio, de valía propia, no por ser hombre, no por ser mujer, no por ser o no ser algo, sino por ser hijos de Dios y que Él nos ama, ha decidido amarnos. Entonces, eh, yo a veces pienso, deberíamos todos salir a la calle a gritar, Dios nos ama, o sea, es algo tan importante y de lo cual se habla muy poco, ¿no? Entonces vemos estos casos de niños transgénero, que no se hallan, que no se sienten bien,
de las niñas que están con la bulimia, anorexia, tantas personas sufriendo, porque tienen este vacío que no lo va a llenar nada, no lo va a llenar otra cosa, ¿no? Así es, Ariadna, pues de verdad que edificante todo esto que nos compartes. Tú tienes una frase que te escuchamos que decías que la meta es el cielo, y a nosotros nos gusta mucho esa frase que escuchamos de ti. Y Ariadna, pues desgraciadamente el tiempo se va rapidísimo y queremos saber, o las personas que quieren saber un poco más de ti o escuchar, no sé, das charlas, tienes tu canal de YouTube, ¿cómo pueden enterarse más de las terapias, de la ayuda que tú brindas? Sí, tengo un canal de YouTube, que pueden entrar también a ver los videos, y también por Facebook, como Ariana Valareso. Ahí están todos los videos colgados, y también me pueden contactar por inbox, por el Messenger, para si es que en caso necesitan alguna terapia. Obviamente terapia católica. Porque sí se necesita muchísimo. Y bueno, ahora ese es un poco mi vida, es dar las charlas y también consejería sobre todo a mujeres jóvenes en temas como heridas emocionales, todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Lo que sufrimos hoy en día, la mayoría, creo. Yo antes tenía mucho miedo a la muerte. Antes de esta experiencia tenía miedo a la muerte, pánico, no quería morir. Ahora lo único que quiero es estar otra vez en presencia de Dios. Por eso es que digo, la meta es el cielo, porque ahí es donde queremos llegar, a donde estuve en ese momento. Quisiera que todos lleguemos. Entonces, creo que ese es debemos tenerlo en mente siempre, ¿no? La meta es el cielo. Qué bonito mensaje final sobre la muerte, porque en verdad es cierto, todos le tememos a la muerte, y cuando estamos en gracia, tratamos de estar en gracia, a veces ni sabemos lo que nos espera, que es ese amor tan grande y tan magnífico. Sí, así es. Creo que si lo supiéramos estaríamos, pero, o sea, nuestra vida sería tan distinta, ¿no? Así que bueno, todos sepamos que somos amados por Dios, pase lo que pase, no estamos solos. Es muy importante recordar, no estamos solos. ¿Cuántas personas se sienten solos hoy en día? Yo, por ejemplo, estaba rodeada de gente, pero siempre me sentía sola. Ya con Dios nunca más estaremos solos. Esa es una frase que me dijo un sacerdote una vez. Ahora que ya sabes orar, que ya sabes rezar, nunca volverás a estar sola. Imaginen esa maravilla. Y todos podemos llegar a eso. Amén, amén. Gloria a Dios, hermana Ariana. Pues, ¿qué te parece si terminamos con un Dios te salve, esta enriquecedora charla y este enriquecedor testimonio? Perfecto. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias a ambos nuevamente por el espacio. Un gusto estar con ustedes, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recordemos que tenemos un Padre amoroso que nos ama más de lo que nos imaginamos, a todos y a cada uno de nosotros, así que vivamos con alegría, con gozo, y si no tenemos la fe, pues hay que pedirla. Dios nos la va a dar. Amén, amén. Te enviamos un fortísimo abrazo hasta Perú, ¿verdad? Perú, Lima, Perú. Sí, sabemos que tú eres ecuatoriana. Sí, yo nací en Quito. Y que estás viviendo en Perú, ¿verdad? Sí. Excelente, Ariana. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias a usted, que Dios los bendiga.